Hola a todos, bienvenidos queridos alumnos de la carrera de Ciencias de la Educación en la asignatura de Pedagogía Diferencial. En la primera clase el tema tratado fue los alumnos con trastornos emocionales y de conducta. En esta segunda clase estaremos desarrollando los trastornos de la comunicación, el lenguaje y el habla. La, la comunicación es el intercambio de información y de ideas, implica la codificación, la transmisión y la decodificación de los mensajes. Se trata de un proceso interactivo en el que deben intervenir dos partes por lo menos. Por lo menos cada una de las partes desempeña el doble papel de emisor y receptor. Linsford enumeró varias funciones importantes de la comunicación, en especial entre los profesores y los alumnos. La primera fue la narración. Los niños deben ser capaces de contar un cuento. En la segunda, la explicación y la información. Los profesores esperan que los alumnos interpreten las explicaciones escritas y orales de los demás y también que expresen lo que han entendido por medio de palabras, de modo tal que quienes les escuchan o leen también puedan entenderlo. La expresión es importante que los alumnos expresen sus sentimientos y opiniones y que respondan a los sentimientos de los demás. La psicología moderna aborda el habla como un medio de comunicación especial que utiliza el código de lenguaje para transmitir información. Considera el habla como una forma compleja y especialmente organizada de actividades conscientes que incluye la participación del sujeto que la recibe. El lenguaje El lenguaje está compuesto de reglas sociales comunes que incluyen lo siguiente: la capacidad de hablar es el elemento que distingue fundamentalmente al ser humano de las demás especies. El lenguaje oral es el resultado final de un difícil y complejo proceso de adquisición. Significa haber aprendido un código de símbolos, darle un soporte sonoro y aprender a diferenciarlo cuando se escucha. El habla es la conducta real que consiste en emitir un código lingüístico empleando los modelos fonológicos. Para determinar los trastornos del habla es importante tener en cuenta la edad, el entorno educativo y cultural del hablante. Hay cuatro elementos que conforman el habla: la articulación, la fonología, la voz y la fluencia. Los sonidos que lo componen son productos de cuatro procesos distintos para relacionados entre sí. La respiración es la fuente de energía que alimenta el alma. La fonación, producción de sonido que se produce cuando los pliegues de las cuerdas vocales de la laringe se unen por la contracción de determinado músculo y producen vibraciones en el aire. La resonancia, calidad del sonido del aire, va modificándose a medida que pasa a través de la garganta, la boca y a veces de las cavidades nasales. La articulación, la formación de sonidos específicos y reconocibles con la lengua, los labios, los dientes y la boca. Los trastornos del lenguaje son la difusión o discapacidad de desarrollo de la comprensión y el uso del sistema de símbolos oral, escrito y de otros tipos. Los niños con trastorno del lenguaje receptivo pueden ser capaces de aprender los días de la semana en el orden adecuado o seguir una secuencia de orden. Los niños con trastorno del lenguaje expresivo pueden tener un vocabulario insuficiente para su edad, confundirse con el orden de los sonidos o las palabras, el uso incorrectamente los tiempos verbales y los plurales. El niño aprende el lenguaje día a día, desde que nace y va almacenando todo tipo de sonido, hasta llegar a producirlos. De ahí que se distinguen varias etapas evolutivas en el desarrollo de su lenguaje. Podríamos citar el balbuceo, silabeo, la simbólica. Los niños con trastorno del lenguaje receptivo tienen dificultad para entender lo que otras personas han dicho, problemas para seguir instrucciones que se les dicen,
Problemas para organizar sus pensamientos. Los niños con trastorno del lenguaje expresivo, dificultad para juntar las palabras al hablar, dificultad para encontrar las palabras correctas al hablar, tener vocabulario por debajo del nivel de sus iguales y emplear los tiempos en forma incorrecta. Trastorno del habla. La dislalia se denomina dislalia a la sustitución, alteración u omisión de los fonemas en general. Por ejemplo, se quiere decir rosa y dice losa. La disartría es un problema de la articulación del habla asociado a un problema en el ritmo. Por su causa suele ser una lesión de los nervios y músculos. La tartamudez, el tartajeo y el tropiezo o alteración silábica o literal son defectos incluidos en el grupo de disartría. Entonces podemos concluir que el trastorno de la comunicación son las dificultades del niño para comunicarse. El trastorno del lenguaje son las dificultades para adquirir e integrar los diferentes componentes del lenguaje, ya sea fonológico, morfológico, morfosintáctico, semántico y pragmático. El trastorno del habla considera el habla como una forma compleja y especialmente organizada de actividad consciente que incluye la participación del sujeto que la recibe, inadecuada realización de los actos motores. Podemos concluir que se presentan los trastornos en el ritmo y fluidez, la voz y la resonancia, la articulación y la expresión del habla y la articulación de los fonemas. Fue un gusto, hasta la próxima clase, muchísimas gracias.